amores van a ser de guerra. Y entonces los necesitamos al final para que el Señor haga un cierre espectacular en esta mañana. Si usted viene con la expectativa, Dios lo va a hacer, ¿verdad? Porque para Dios todo es posible. Amén. Recordemos que el lema de este ayuno es Padre clamando por nuestros hijos, por los hijos. Y jóvenes que están acá, ¿verdad? Siéntanse dichosos, bienaventurados, porque Dios les permitió estar en esta mañana. No se sienta triste, no se sienta forzado, más bien suelte su alma, su espíritu, abra su entendimiento para que el Espíritu de Dios también a usted le llene, porque usted hoy, ¿verdad? Dirá, pero es que los padres clamando por los hijos y nosotros todavía no somos padres, pero son hijos, y gloria sea al Señor que ustedes están aquí, y todos nosotros, ¿verdad? También somos hijos de alguien, así es que el ayuno es para todos, ¿verdad? Así es que gloria sea al Señor. Donde habemos 2 o 3, dice la palabra de Dios, reunidos en el nombre de Jesús, ahí está el poder del Espíritu Santo, y donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Así es que en esta mañana, iglesia, va a haber libertad, ¿verdad? Amén. Muchos padres sufrimos, ¿verdad? Porque nuestros hijos por una u otra manera, ¿verdad?, no están como deberían de estar en el camino del Señor. Yo no sé si usted sufre, pero yo sí sufro, ¿verdad? Aún cuando uno de mis hijos está, que es Charlie, está asistiendo a la iglesia, pero no es lo mismo, hermanos, queridos hermanos, que alguien vaya a la iglesia a que esté verdaderamente comprometido con el Señor. Y lo que vamos a clamar en esta mañana, o vamos a ver también de alguna manera cómo clamar, si no lo hemos entendido bien, es que queremos hijos comprometidos con Dios. ¿Por qué? No por verlos a diario en la iglesia, no por verlos congregándose a cada rato, sino porque la salvación, ¿verdad?, del alma de ellos está en juego, así que también como la de nosotros, pero es la salvación de ustedes jóvenes la que está en juego. Dice el Señor que ni los fríos ni los tibios van a heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, ¿verdad?, necesitamos ser calientes, necesitamos estar en el fuego del Espíritu Santo, porque en cualquier momento la trompeta de aquella gran salvación, de nuestro viaje, de nuestro huida de este mundo, ¿verdad? Porque vamos a huir de este mundo cuando el Señor nos rescate. En cualquier momento esa trompeta suena. Entonces necesitamos ser calientes, y para ser calientes necesitamos tener una relación con Cristo. Esto no se trata de religión, esto no se trata de religiosidad, o que mi mamá o mi papá o me llevan a la fuerza, porque no, esto se trata que usted como joven que está aquí también tiene que aprender a tener una relación personal con Cristo para que podamos ser salvos, amados hermanos, ¿verdad? Así es que, ¿verdad? El mensaje mío le titulé Prédica Padres clamando a Dios ayuda para salvar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque no vamos a estar contentos. Yo como madre no estoy contenta en estar buscando de Dios en todo momento y que mis hijos no. Traigo una carga, traigo un peso en el alma por mis hijos y también por los hijos de ustedes y por los hijos, ¿verdad?, de todos los hermanos y de todas las personas que yo conozco. Se vuelve una carga. A veces el Señor nos permite, hermanos, que uno de nuestros hijos no ande tan bien, porque tal vez si mis hijos estuvieran así conectados con Dios, ¿verdad? Digo, yo no sé, no me preocuparía tanto por los hijos de los demás, porque yo lo vivo en carne propia, el estar clamando por mis hijos, por mi hijo, porque esa salvación tan grande yo la anhelo para mis hijos también. Entonces a veces el Señor nos permite pasar por esas pruebas de que los hijos no estén tan así con el Señor, para así poder sentir lo que un padre siente, lo que una madre siente, y así estar clamando con el alma y estar clamando con el corazón por nuestros hijos. En este caso yo le estoy hablando de mi hijo que está en Texas, no se congrega, no nada, ahora le ha dado por estar metido en TikTok, y eso es una carga, es un dolor, es un sufrimiento para mí como madre. Ya es mayor, ya tiene 26 años, pero nunca un hijo deja de ser hijo, aún tenga 50, 100 años o los años que tenga, ¿verdad? Siempre, ¿verdad?, uno va a clamar por sus hijos independientemente de la edad que tengan. Y sabemos que los hijos que estén distraídos, o los adultos, o las personas que estén distraídas, no vamos a heredar el reino de los cielos. Necesitamos estar concentrados en el Señor. Recuerden
que la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Entonces de nada serviría que estemos aquí hoy, pero salimos afuera a hacer cosas que no le agradan al Señor. Entonces, ¿verdad? Necesitamos ser de una sola decisión. Recuerde que el Señor dice que Él no quiere que seamos inconstantes como las olas del mar. ¿Cómo son? Van y vienen. El Señor nos quiere de una sola firmeza. Pero amén. Vamos a leer primeramente el texto, nos ponemos todos en pie y luego vamos a orar. Todavía viene una hermana en camino, nuestra hermana Berta, gloria sea al Señor. Tarde pero seguro, si estés en pendiente, si llama a alguien para indicarle por dónde es la situación. Vamos a ir al texto base de y Dios le bendiga a todos los hermanos y hermanas que estaban esperando este momento, porque también ellas se iban a conectar desde Nicaragua para estar clamando también por sus hijos. Vamos a ir al texto base que es Josué 24:15. Lo buscamos y lo vamos a leer todos en voz alta y audible para gloria y honra de Cristo. Josué 24:15. Aleluya. Le damos una vez más la bienvenida a este joven que desde las 5 de la mañana estaba en pies, ¿verdad? Tocado por el Espíritu, porque solo el Espíritu de Dios hace eso. A nuestro hermano Rafita también, que esta bendición la preparó. Dice el Señor que Él es el único que pone el querer como el hacer en nuestros corazones para hacer las cosas buenas para el Señor. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Repítalo conmigo creyendo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias en esta hora, Padre eterno. Te pido, Señor bendito, que si en algo te he fallado, te pido perdón, Padre eterno. Pero yo me aparto en esta hora y te ruego que sea tu Santo Espíritu, Señor, usándome a mí únicamente como un canal de bendición, Padre eterno, para traer esta palabra, Señor, a mis hermanos, Padre eterno. En el nombre de Jesús, ayúdanos a que la mente, Señor, en esta hora se nos conecte a la mente de Cristo, que podamos alinear nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Háblanos, Padre eterno, y a través de la palabra enséñanos algo, Dios eterno, de cómo clamar, que cómo ponernos cada día más en la brecha a favor de nuestros hijos, sabiendo, Padre celestial, que siempre que un padre ora, hay una victoria segura a favor de nuestros hijos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendice la palabra, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Así es que vamos, ¿verdad?, a desarrollar este bonito mensaje. Lo hicimos antes porque después, ¿verdad?, cada uno trae un versículo por el cual va a interceder. Les voy a pedir que nos concentremos cada quien en el versículo, o sea, que oremos en esa dirección, ¿verdad?, cuando cada uno nos toque. Antes de todo, hermano, quiero que recordemos que la intercesión de los padres en la Biblia es una poderosa herramienta espiritual que representa pararse en la brecha para clamar por la protección y el propósito y la redención de los hijos. Las Escrituras nos revelan ejemplos profundos de cómo las oraciones parentales, o sea, de parientes, cambiaron el destino de las familias. Hoy vamos a ver diferentes tipos de intercesiones de padres en la Biblia que hicieron a favor de sus hijos. Muchos padres, vamos a ver aquí 4 tipos de diferentes oraciones que los padres tenemos que hacer por nuestros hijos, y verdad, y vemos que al final hubo, ¿verdad?, victoria en ellos, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Número 1, tenemos la intercesión preventiva. Todo padre tiene que hacer oraciones de intercesión preventiva a favor de nuestros hijos. Pero vamos a ver qué es preventivo. Dice, preventivo se refiere a cualquier acción o medida o tratamiento diseñado para anticiparse a un riesgo, a un peligro, a un problema con el fin de evitar que ocurra o con el fin de minimizar su impacto. Por ejemplo,
ejemplo, cuando usted se está sintiendo con un malestarcito, ¿verdad? Con un dolor, una enfermedad, cuando usted sabe y reconoce que algo en su cuerpo no está bien, no está marchando bien, ¿verdad? Porque tal vez ya no duerme de la misma manera, porque tal vez hay un dolor, como por ejemplo mi hermana, ¿verdad? Que hay un dolor, entonces usted va al médico, le mandan a hacer una serie de exámenes, lo chequean, luego va a que le den los resultados y el médico le dice, parece que a usted, por ejemplo, yo una vez fui al médico y me dijeron, usted parece que es prediabética. Nosotros, ¿verdad? No recibimos esos decretos porque son decretos que se levantan en contra de nosotros, de enfermedad. Pero vamos y entonces le dan una medicina preventiva, ¿verdad? Porque le dicen, le vamos a dar una medicina para que no se le desarrolle esa enfermedad. Y entonces si usted es obediente y empieza a tomarla y la toma al pie de la letra como el médico se la mandó, entonces la enfermedad se va a detener y en el nombre de Jesús no se desarrolla, ¿verdad? Amén. Asimismo son las oraciones preventivas que usted y yo tenemos que estar haciendo siempre por nuestros hijos, previniendo, ¿verdad? Orando y pidiéndole al Señor que nuestros hijos no caigan en pecado, que nuestros hijos, ¿verdad? No caigan en tentación de aquellos amigos, por lo general, ¿verdad? Aquí adentro de nuestros hogares, nuestros hijos pues son obedientes a nosotros y hacen lo que nosotros les indicamos. Pero cuando ellos tienen esos momentitos de los que van a la escuela, los que todavía estudian y así, ¿verdad? Ahí nosotros como padres, usted y yo perdemos el control, ¿verdad? Porque hasta ahí no podemos. Nuestra capacidad no nos da para andarlos cuidando. Pero hay uno mayor que nosotros. Dice la palabra de Dios que sus ojos están en todos lados. Su cobertura dice que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Amén, El Dios amén. Todopoderoso dice que Él Amén. está en todos lados, ¿verdad? Amén. Entonces Gloria yo a le Dios. oro al Señor y le digo, Padre, yo no puedo ver a mi hijo que está en Texas, pero usted sí lo puede ver porque su palabra a mí me dice que usted está en todos lados, ¿verdad? Entonces Amén. esa es la oración preventiva que nosotros hacemos antes, ¿verdad? De que cualquier cosa, un accidente, una desgracia, la tentación de un amigo que le quiera dar, probar droga, probar esto, probar aquello, nosotros estamos orando antes de que eso suceda y el Dios Todopoderoso que tiene misericordia de nosotros viene y protege a nuestros hijos, ¿verdad? Muchas cosas quizás Dios ha evitado que no le pasen a nuestros hijos, que nosotros ni cuenta nos damos, pero no fue casualidad, chicos que están aquí, no fue suerte que ustedes tuvieron, porque la suerte no existe, fue la protección de Dios, porque un padre y una madre estaban doblando rodillas, clamando por ustedes, ¿verdad? Amén. Y así mismo Dios nos evitó a nosotros quién sabe cuántas cosas, porque también un padre y una madre a su manera, hermanos, independientemente que nuestros padres hayan sido católicos, que nuestros padres hayan sido lo que hayan sido, a su manera le clamaban a Dios y Dios escuchaba. Entonces, ¿verdad? También un día nosotros alcanzamos esa protección de ese padre y de esa madre y por eso hoy estamos aquí, no nos llegó la muerte, ¿verdad? Como el enemigo lo hubiera deseado, porque siempre, nunca olvides, joven que está aquí, que lo que el enemigo quiere es tu ruina, tu destrucción, tu muerte, tu fracaso, ¿verdad? Pero Dios dice que Él quiere darnos vida y nos quiere dar vida en abundancia. Usted Amén. dice, ¿verdad? Amén. La palabra nos manda y dice, elijan pues, dice el Señor en su palabra. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque Él es soberano y Él no va a venir a atarnos, ni atarte a ti, ni atarme a mí para que no hagamos, ¿verdad?, esas cosas. Él es soberano y por eso Él nos ha dejado de esta manera, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra boca, para que hagamos lo que nos dé la gana. Pero después nosotros, ¿verdad?, no vamos a medir las consecuencias de lo que va a venir. Amén. Entonces, ¿verdad?, estamos hablando de las oraciones preventivas. Esa es la oración preventiva. Un padre y una madre nunca nos tenemos que cansar, por muy rendidos que estemos, hermanos, al terminar la noche, o por muy agotados que amanezcamos al amanecer la mañana, porque a veces en estos tiempos nos acostamos y pareciera que ni descansamos, amanecemos con más dolor que con el que nos acostamos. Pero aún así tenemos que levantarnos y doblar rodillas y traer al altar del Señor a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a cada familia por el quien usted orando, a nuestros hijos, a los hijos de los hermanos, a los hijos de los amigos, a los hijos de los conocidos. Tenemos que estar orando porque esa es la oración que va a cubrir todo el día para que el Señor guarde a aquel hijo del mal, de la tentación, del peligro. Tenemos como un ejemplo de las oraciones preventivas, tenemos el relato
de Job en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero ustedes van a decir, pero los hijos de Job murieron al final, pero bueno, esa era una prueba que le vino a él, era una prueba para el siervo Job, ¿verdad? Pero Job levantaba oraciones, dice, todo el tiempo a favor de sus hijos, y cuando sus hijos celebraban aún banquetes y cosas así, después Job venía y le pedía al Señor, ¿verdad?, que si en algo habían pecado, que los perdonara. Así es que no nos asustemos, sí, en el cielo, el día que nos reunamos, también vamos a ver ahí a los hijos de Job, porque Amén. Él siempre estaba clamando y estaba intercediendo por sus hijos. Pero vamos a ir a la palabra y vamos a leer las Escrituras en Job 1:5. Dice así la palabra: y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía, dice, todos los días. Él pedía perdón por si acaso sus hijos habían pecado, y eso es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer todos los días. En este relato podemos ver de que el patriarca Job ofrecía holocaustos y oraba constantemente por sus hijos tras los banquetes en que ellos participaban. Esto por si acaso alguno de ellos había pecado o blasfemado o maldecido a Dios en su corazón. Así es que, verdad, nosotros, por muy cansados, por muy rendidos, recuerde que hay un versículo que dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. ¿Qué hace usted con una herencia? Cuando usted es una persona cuerda, sensata e inteligente, la cuidamos, ¿verdad? Y procuramos cuidarla. Si es dinero, procuramos, ¿verdad?, guardarlo o multiplicarlo, pero siempre cuidarlo y ¿verdad?, y procurar no perderlo y no volver a quedar, no fracasar esa herencia que nos dieron, porque algo que es heredado se cuida con mucha delicadeza. Entonces, asimismo, ¿verdad?, nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, independientemente de cómo nuestros hijos se estén comportando, iglesia, independientemente. Yo he oído padres, he oído madres que dicen, ay, no, si anda, ni se lo merece porque anda aquí, anda allá. Dios nos ha dicho que esa es nuestra herencia y nosotros la tenemos que cuidar y tenemos que seguir orando por ellos, sean agradecidos o mal agradecidos, porque un día quizás nosotros vamos a dar cuenta de esa herencia que el Señor nos dio, ¿verdad? Amén. ¿Qué lección nos deja este ejemplo bíblico? O sea, de este tipo de oraciones, que es la de preventiva. Número 1 es el tipo de oración preventiva que hacemos. ¿Qué lección nos deja este tipo de ejemplo que vimos? Es que los padres tenemos la responsabilidad de cubrir espiritualmente a nuestros hijos frente a las tentaciones de este mundo, aún incluso cuando ellos mismos ni siquiera son conscientes de su falta delante de Dios, ¿verdad? Porque si ellos no andan allí con Dios, si ellos no tienen todavía el temor de Dios, porque por una u otra razón tal vez el Señor nunca los ha tocado. Recuerde que en Hechos 2:47 dice la palabra, y ya está el día en que el Espíritu de Dios va a añadir a las almas a la iglesia. Entonces, ni siquiera es culpa de su hijo, tal vez, si nunca ha querido confesar al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ya está el día que el Señor lo va a tocar. La obligación de nosotros es estar orando por ellos para que ese día llegue. Pero si están bajo la promesa, porque usted cree y dice, mi casa y yo serviremos al Señor, eso créalo que va a llegar, porque va a llegar, pero va a ser en el día de Dios. Mientras tanto, usted ni se enoje, ni se reniegue, ni haga pausa de orar. En un año vuelvo a orar, en 6 meses vuelvo a orar. Sea constante, porque entre más constantes somos, más pronto vamos a ver la gloria de Dios en nuestros hijos. Amén. Y esa palabra, ¿verdad?, de Josué 24:15 se va a cumplir en cada hogar. Amén. Mi casa y yo, mis generaciones y yo. Usted, cuando alguien vea a un incrédulo, vea a alguien que tal vez ora menos que usted, diga, yo no sé usted, pero por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y esa perseverancia, esa constancia, ¿verdad?, va a hacer que el Señor diga, verdaderamente mi hijo tiene fe, verdaderamente mi hija tiene fe, y de pronto el Señor viene y ahí está el toque
del Espíritu Santo, y ese va a ser el día en que esa alma de nuestro hijo sea añadida a la iglesia, ¿verdad? Entonces la oración número 1, la preventiva. Vamos con el tipo de oración número 2 que nosotros los padres tenemos que estar haciendo, que es la de oración de consagración y angustia, ¿verdad? Aquí vamos a ver otro ejemplo bíblico de cómo una madre, una mujer derramó su alma a Dios con gran aflicción, pidiendo por un hijo, y al recibirlo lo consagró al servicio del Señor. ¿Quiénes creen que es esa madre que está esa historia en la Biblia? Ana, correcto. Pero primero, ¿verdad? Antes de ver ese pasaje, vamos a ir primero qué es consagración. Consagración es el acto de apartar, de dedicar o rendir algo a alguien de manera exclusiva para los propósitos y el sacrificio de Dios. Esto significa separarse de las cosas impuras o mundanas para vivir una vida de santidad, hermanos. Quizás todos los que nos estamos aquí hoy en día no logramos hacer eso, ¿verdad? Porque quizás, no sé si alguno nació en el cristianismo de los que están aquí. Yo creo que nadie, ¿verdad? Hasta después nos convertimos al Señor, hasta después que ya teníamos nuestros hijos, y no logramos llegar a hacer eso, ¿verdad? Que hizo Ana, de consagrar desde el vientre nuestro a nuestros hijos para el Señor, ¿verdad? Pero las chicas, los jóvenes que están aquí, sí, pueden lograr llegar a hacer eso. Querida juventud, de mantenerse en Cristo, que un día que ustedes, ¿verdad?, se casen como es digno delante del Señor, ¿verdad?, en un matrimonio como tiene que ser, ¿verdad?, delante del Señor, honren al Señor, ¿verdad?, con sus vidas, casándose con un varón de Dios. Entonces ustedes sí van a poder hacer lo que nosotros no hicimos por no haber conocido al Señor antes, de decir, voy a consagrar el fruto de mi vientre al Señor, ¿verdad? Y ese fruto del vientre, bienvenida hermana, va a ser para el Señor. Entonces, aquí es para que ustedes, los que un día todavía tienen la oportunidad, ¿verdad?, de salir embarazadas, o los varones que van a tener esposa, aprendan a que hay que consagrarle el fruto del vientre al Señor. Amén. La lección que nos deja este pasaje es que cuando hay propósitos en una madre o en un padre que ora, cuando le entregamos a nuestros hijos a Dios desde una temprana edad, siempre serán hijos de bendición. Ana clamó a Dios por un hijo porque ella no podía concebir. Y la promesa que ella hacía a Dios era que si Él le diera un hijo, y este sería para consagrarlo a su servicio y voluntad. Y así fue ella, y dio a luz a su hijo Samuel. Y Samuel, según la Biblia, vivió toda su vida dedicado a Dios. Mire qué bonito que usted puede cambiar la historia de sus generaciones. Ustedes que todavía, ¿verdad?, no se han casado, cuando lo hagan, si ustedes verdaderamente ponen interés al Señor, si ustedes verdaderamente le ponen amor al Señor, jovencitos y jovencitas que están aquí, y entonces ustedes caminan en este caminar con el temor a Dios, un día, ¿verdad?, que vengan esos hijos, pueden consagrarlos al Señor, y ustedes le van a evitar a sus hijos muchos sufrimientos por los cuales tal vez ustedes pasaron y que nosotros también hemos pasado, ¿verdad? Amén. Porque no es lo mismo crecer en una familia cristiana creyente, en donde nos enseñan esos valores, ¿verdad?, inquebrantables, que es primeramente el temor a Dios, a que nosotros, ¿verdad?, pasamos por muchas cosas que nos dolieron, y eso es lo que nosotros les queremos evitar a ustedes, juventud que está aquí. Si ustedes se meten verdaderamente con Dios, se van a evitar muchos dolores, desprecios, sufrimientos, maltratos, un montón de cosas, que eso es, por eso es que nosotros les insistimos, ¿verdad?, que le entreguen de verdad su corazón al Señor, porque cuando usted le entrega de verdad su corazón al Señor, el papá no, la mamá no le tiene que estar diciendo, alistate que a tal hora nos vamos, y todavía no estás listo, y hasta que atrasan a la mamá y atrasan al papá. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que estar insistiendo. No, cuando usted ama al Señor de todo corazón, hace lo que el jovencito hizo, levantarse a las 5 de la mañana, ¿verdad?, con alegría, con gozo, a la expectativa de ir a buscar del Señor, porque amén, a eso venimos, ¿verdad?, amén, a ver qué es lo que tiene el Señor para acá. Entonces dice que producto de esta consagración de Samuel, mire qué bonito que creció Samuel y todo lo que Dios hizo con Samuel, porque él fue consagrado. Dice, Samuel, dice, sirvió en el tabernáculo.
Número 2 dice que Samuel escuchaba la voz divina de Jehová. Mire qué lindo escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque hay una consagración. Dice que el punto número 3, Samuel tuvo un ministerio profético. O sea que él fue un profeta de Jehová. Gloria sea al Señor. Imagínense que Dios hable a través de uno. Esa es una gran bendición, ¿verdad? Amén. Y dice que tuvo un ministerio profético. Fue profeta de Jehová y juez de Israel. Todos esos beneficios que hay cuando le servimos al Señor. Y dice que también Samuel tuvo unción de reyes por mandato de Dios. Ungió a Saúl como el primer rey de Israel y más tarde ungió a David como sucesor del trono. Todas esas son las bendiciones que tenemos, ¿verdad? Si andamos fielmente sirviéndole al Señor. Y aunque no seamos, ¿verdad?, hijos o los jóvenes que estamos aquí, también eso aplica para cada uno de nosotros. Si nosotros nos dedicamos fielmente al Señor, si verdaderamente nos olvidamos de las cosas de este mundo y ponemos la mirada en Cristo, nos consagramos en santidad para Él y le buscamos en todo momento, todas estas bendiciones también pueden ser para nosotros, porque Dios está buscando hombres y mujeres, ¿verdad?, que estén dispuestos para que seamos canal de bendición para su Santo Espíritu. Así es que, ¿verdad?, ese es el tipo de oración de consagración y angustia. Esta mujer estaba angustiada, ¿verdad? Y en su angustia le prometió eso al Señor, su hijo. Si le daba un hijo, iba a ser para eso y ella cumplió, ¿verdad? Gloria sea al Señor. El Señor le escuchó, le dio el hijo y el hijo fue hijo de bendición, iglesia. Y aún cuando nuestros hijos tengan hoy determinada edad, 20, 30 o lo que sea, todavía los podemos consagrar en el Espíritu. Todavía los podemos consagrar en fe para que sirvan a nuestro Dios. Amén. Otro tipo de oración, que es la número 3 que podemos hacer por nuestros hijos, es la intercesión en tiempos de crisis. Esta es la oración número 3. Intercedemos por ellos en tiempo de crisis. Dice, la intercesión, por ejemplo, la intercesión de Jairo por su hija. Todos conocemos, ¿verdad?, que la hija de Jairo ya estaba muerta, ¿verdad? Gloria sea al Señor, así lo dice la palabra. Y entonces vamos a leer, si vamos a leer el libro de Marcos 5, 22 al 24. Esa es el tipo de intercesión en tiempos de crisis. Yo creo que no hay un padre aquí que no haya pasado crisis con sus hijos de diferentes maneras, sea por enfermedad, sea porque se descarriaron, sea porque están en desobediencia, sea por rebeldía, lo que sea, hemos pasado crisis, ¿verdad? Como madre, como padre. Marcos 5, 22, 24, las hermanas también que están ahí en las redes sociales, ¿verdad? El Señor hoy nos está dando esas estrategias para seguir clamando y tener victoria en el nombre de Jesús. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Sabemos, ¿verdad?, que cuando Jairo salió a buscar la ayuda a Jesús, porque sabía que Jesús venía de camino, pero recuerde que él todavía cuando se fue la hija estaba viva, pero más adelante dice, ¿verdad?, que ya la hija de Jairo estaba muerta, que hasta allá le estaban los cantores cantando, porque en ese tiempo contrataban gente para que le llorara a los muertos y todas esas cosas. Jairo se entretuvo porque en este pasaje es cuando cuando el Señor Jesús se entretiene, porque la mujer samaritana, recuerde, la mujer del flujo de sangre, sale, ¿verdad? Cuando van a llamar al maestro, el maestro va para la casa de Jairo, entonces la mujer del flujo de sangre escucha que el maestro, ¿verdad?, que hacía milagros, andaba por ahí, entonces ella va y en el camino lo intercede y entonces el maestro se atrasa en eso, ¿verdad? Y es donde ella logra su milagro, pero el Señor en ese transcurso, todo, ¿verdad? El Señor ya lo sabe todo. El Señor ya sabía lo que iba a pasar. Él sabía que iba a llegar para el mundo, para los hombres, para los seres humanos,
iba a llegar tarde, a donde la hija de Jairo, pero el Señor ya sabía, porque el Señor no llega ni antes ni después. Él sabía, ¿verdad?, que era mejor, porque no es lo mismo un milagro de ir a orar por un enfermo a resucitar un muerto, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Él llegó tarde para que la gloria fuera mayor y para que el incrédulo viendo crea. Para eso son los milagros, hermanos, para que los incrédulos viendo crean y se conviertan al único Dios viviente. Entonces, ¿verdad? El Señor llega y hace el milagro y hace la obra. Ese es una oración, ¿verdad?, que estamos diciendo en tiempos de crisis, porque qué padre no va a estar desesperado cuando un hijo esté enfermo, ¿verdad? Hemos llegado al punto, creo yo, como madre, yo he llegado al punto a que si mi hijo tiene un dolor o una enfermedad, hasta de decirle al Señor que si quiere que me la ponga a mí, porque a veces nosotros las madres creemos que somos más fuertes, ¿verdad?, que los demás, y entonces venimos y queremos nosotros sentir ese dolor, esa operación, esa crisis, para tratar de evitar. Hijo, a eso llegamos las madres, a eso llegamos los padres, a querer tratar de evitarle ese dolor y ponernos en el lugar de ustedes. Es digno de que ustedes valoren a su madre, valoren a sus padres, porque ustedes no saben cuántas horas doblamos rodillas, ustedes no tienen idea de cómo lloramos nosotros los padres, cómo gemimos, cómo nos tiramos a clamar para que ustedes enderecen los pasos. Y es digno de decir, verdaderamente yo hoy voy a hacer conciencia, no le voy a dar más problema a mi madre, no le voy a dar más problema a mi padre, porque ellos verdaderamente sufren. Es un día para hacer conciencia, amada iglesia. Amén. Pero ¿qué es una crisis según la Biblia? Porque estamos hablando, ¿verdad?, de oraciones en tiempos de crisis. Una crisis es un tiempo de prueba, un momento decisivo o una encrucijada, que viene del griego krinein. Más que un simple problema, Dios la prueba la utiliza para revelar lo que de verdad hay en el corazón del que está siendo probado. En este caso, cuando nosotros tenemos un hijo que está dando muchos problemas, los probados somos nosotros. Los que estamos, ¿verdad?, siendo probados, como somos los creyentes nosotros, los probados somos nosotros, no es el hijo, ¿verdad? Este tiempo Dios lo utiliza para desarrollar nuestro carácter, para probar nuestra fe, y lo utiliza para dirigirnos mediante el periodo de prueba hacia un propósito divino. La prueba tiene un propósito divino, tiene un plan divino. No es que Dios permitió que el hijo se nos vuelva rebelde solo por castigar. Hay gente que así dice que el hermano está siendo castigado, la hermana está siendo castigada porque el hijo es rebelde. No, no siempre es castigo. Dios lo permite para ver de qué estamos hechos, para fortalecernos más y porque tiene un propósito divino. Así que no seamos el instrumento del diablo para juzgar y decir, es que no se congregan los hijos del hermano porque es que el hermano anda mal. No, son para propósitos divinos. Hermanos, juzgar, solo démosle ese trabajo al Señor, ¿verdad? Entonces dice, para desarrollar nuestro carácter, dijimos, para probar nuestra fe, y lo utiliza para dirigirnos mediante el periodo de pruebas hacia un propósito divino. Sea cual sea el caso por el que estamos atravesando, ¿verdad?, nuestros hijos. Entonces usted dice, bueno, es un propósito divino, pero en este propósito Dios nos quiere sacar más que vencedores, amados hermanos. Amén. Siempre que Dios permite meternos en una prueba, ¿verdad?, es porque ya juntamente Él tiene la puerta de salida. Él siempre tiene el plan de victoria. Así es que aunque con nuestros ojos carnales miremos que el muchacho o la muchacha no tiene compostura, que va peor, que entre más oremos, usted siga orando, usted siga clamando, porque allá al final del camino Dios le va a dar la victoria, porque hay un propósito divino en todo esto. Amén. Recuerde que la palabra dice, va a ir de galardón en galardón, de victoria en victoria, de escalón en escalón, ¿verdad? Nosotros comenzamos en la escalera del cristiano aquí de cero, pero a medida que Dios nos va poniendo pruebas, vamos siendo probados y vamos escalando y vamos venciendo esa prueba, vamos subiendo el peldaño de la escalera, ¿verdad? Así es que no, aunque con lo que miremos con nuestros ojos, sigamos clamando que al final del día Dios nos va a dar esa victoria que tanto estamos esperando, porque la promesa es que dice que un corazón contrito y humillado
Dios no desprecia, ¿verdad? Amén. Y nosotros nos humillamos clamando por nuestros hijos. Amén. Las crisis en las Sagradas Escrituras se pueden entender en varios niveles. Número uno, una crisis como una oportunidad de crecimiento. Cada vez que venga la crisis, usted diga, bueno, el enemigo lo quiere para mal, pero yo lo voy a agarrar como una oportunidad de crecer en Cristo. Usted decide, si usted le viene, ¿verdad?, la prueba, o aún no solo en nuestros hijos, si le viene la prueba en la enfermedad, o en la economía, o en lo que sea que le venga, usted decide, o le cree al diablo o le cree a Dios. Si le cree al diablo, usted se va a quedar estancado. Le van a dar el diagnóstico y le dicen se muere en 3 días, y en 3 días se murió porque le creyó al diagnóstico. Pero si la cree, ¿verdad?, si la agarra como una oportunidad de crecimiento, bueno, el médico dice esto, pero la última palabra la tiene mi Dios y yo le voy a creer a Dios. Y aunque diga que yo tengo 3 días y hay gente que ya lleva viviendo 3 años, 10 años, ¿por qué? Porque no se dejó vencer por las circunstancias, porque le creímos a Dios, porque Él, ¿verdad?, tiene la última palabra. Número 2 dice que una crisis es como juicio y corrección. Esto se refiere como un llamado de atención a nosotros los padres para que abandonemos el pecado y volvamos a Dios para pedir el rescate a nuestros hijos. Esto se refiere a padres, ¿verdad?, padres que tal vez no están bien con el Señor, que andan a medias, que van y vienen, pero que siguen haciendo pecado. Entonces a veces el Señor permite, ¿verdad?, tratar con los hijos para que esta persona, esta madre, este padre recapacite y diga, verdaderamente yo no estaba haciendo, estaba jugando con Dios, pero este es el día en que yo me voy a meter en serio con el Señor. Amén. Con tal, ¿verdad?, de que el Señor ordene mi vida, mis hijos, mi casa. Entonces, ¿verdad?, es como un juicio y corrección. Un ejemplo de una crisis, ¿verdad?, de juicio y corrección es lo que está pasando ahorita, hermanos, con ese terremoto que pasó allá, ¿verdad?, con estos hermanos venezolanos. Son juicios del Señor. Dice la palabra que cuando hay terremotos, cuando hay tormentas, cuando hay esas cosas, hay un versículo ahí dice que son los juicios del Señor. ¿Por qué? ¿Qué está tratando Dios con ellos? Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero nosotros lo que tenemos que pedirle al Señor es misericordia. Misericordia, mayormente por los inocentes, porque ahí van justos, dice, por pecadores, y tenemos que estar orando por ellos. También usamos la oportunidad, dice, como una crisis, como una prueba de fe. Cuando un hijo es rebelde y anda en delitos y pecados, fallando a la voluntad de Dios, entonces para nosotros los padres, esta es una prueba de fe, ¿verdad? Recordemos que las crisis purifican la fe, comprobándola como el oro que es refinado en el fuego para comprobar su autenticidad, ¿verdad? Entonces es una prueba de fe para nosotros, a ver hasta dónde le vamos a creer al Señor. Hay padres que vienen y que si sus hijos, ¿verdad?, se descarrían o andan, lo que hacen a veces hasta que se enojan con el Señor y se divorcian con el Señor y ya no van a la iglesia, ya no van, y entonces ese es el objetivo del enemigo, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Pero nosotros en cada prueba de fe tenemos que salir aprobados, hermanos. ¿Cómo? Creyéndole fielmente al Señor, creyendo, ¿verdad?, en todas las promesas que Dios ha dicho y atesorarlas y hacerlas nuestras, porque eso es lo que nos queda, creerle al Señor en este Amén. Camino. También una crisis como un propósito redentor. Cada crisis tiene una fecha de caducidad o un propósito, y la enseñanza bíblica es que perseveremos, ¿verdad? Hay una palabra por allí en Proverbios, creo que dice de que cada prueba tiene su fecha de terminación, o que cuando Dios permite una prueba dice que juntamente Él ya nos dio la puerta de la salida. O sea, nada es para siempre. Cuando yo he estado en momentos, cuando yo tuve que me operaron del apendicitis, hermanos, era tener aquella herida abierta, todo el proceso que pasé, los dolores, cuando lo curan a uno, y decía yo, Señor, si te hubiera conocido, yo hubiera sabido, en ese momento yo creía que me iba a morir, pero si yo hubiera conocido a Dios, yo hubiera sabido, hermano, que esa prueba iba a tener un fin. Toda prueba, yo no sé por qué está atravesando hoy usted aquí,
mi hermana Miriam, el proceso ha sido bastante largo, pero bíblicamente a mí me dice la palabra que toda prueba tiene un fin. Amén. Tiene una fecha de que comienza, pero también tiene un final. Nuestro Dios, nosotros no adoramos a un Dios malo ni a un Dios ingrato que nos va a dejar con eso para siempre, ¿verdad? La palabra dice que está la prueba, pero también Dios ya nos dio esa puerta de salida. Tiene un fin. Cuando le venga ese dolor, cuando le venga cualquier cosa del problema que usted esté pasando, siempre recuerde, sí, la palabra de Dios dice que esto va a terminar. Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dame fuerzas, pero mientras estoy pasando esto, usted ya conoce la fecha que esto termina, pero mientras lo estoy pasando, deme la fuerza para resistir hasta llegar el día de que su voluntad va a quitar este dolor, va a quitar esta aflicción, amén, va a quitar esta enfermedad. Amén. Amén. Vamos a leer Santiago 1, 2 y 4. Y dice así la palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la palabra de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte una cosa. ¿Para qué es la prueba? Para que seamos perfectos y cabales en el caminar de Cristo Jesús y no nos falte ninguna cosa. Así es que, ¿verdad? Démosle gracias al Señor en el tiempo de la prueba, aunque no es fácil decirlo, ¿verdad? Cuando no estamos en el zapato de la otra persona, pero dice que la prueba es para que al final de ella salgamos perfectos y cabales. O sea, después de la prueba salimos más parecidos a Cristo. Gloria sea al Señor, porque ese es nuestro objetivo. Si Dios nos manda a perseverar en todo el periodo que dure la prueba y que salgamos fortalecidos y que no permitamos que la dificultad se vuelva una condición permanente. O sea, toda prueba tiene una puerta de salida. Usted, ¿verdad? En oración, perseverando y creyéndole al Señor, no vamos a permitir tampoco que esa condición se vuelva permanente. Le vamos a decir, Señor, ya usted tiene el día en que esta situación va a acabar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mientras tanto, Padre, yo te doy gracias, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. La lección que nos deja la oración intercesora por nuestros hijos es que tenemos que reconocer que los padres somos el primer frente de batalla en la salud física, en la salud mental y espiritual de nuestros hijos, ¿verdad? Demostrando que la fe mueve la mano de Jesús en los momentos de mayor desesperanza, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar orando para que Dios le guarde en su salud física a nuestros hijos, en su salud mental, que Dios le guarde la mente y sobre todo su salud espiritual. Siempre nosotros los padres intercediendo por ellos. ¿Hay algún padre desesperado por su hijo hoy aquí? ¿Hay algún padre que clama por un hijo, por una hija aquí? Entonces, ¿verdad? Clámele a Jesús y créale a Jesús, porque de Él vienen todas nuestras mayores victorias. Amén. Y el cuarto y último tipo de oración por nuestros hijos, hermanos, ¿cuál es la primera? Prevención. La preventiva. ¿Cuál es la segunda? Consagración. Consagración y angustia. ¿Y cuál es la tercera? Que podamos hacer la intercesión de tiempos de crisis, ¿verdad? Y la última es la oración por liberación, ¿verdad? Eso se mueve bastante, hermano. Son los malos espíritus influyendo en la mente de nuestros hijos. La cuarta y última es oración por liberación. Como ejemplo bíblico tenemos el padre del muchacho, dice la Biblia, el muchacho endemoniado. Vamos a leer todo, ¿verdad? Este pasaje que es en Marcos 9, lo vamos a leer todo, 9 del 17 al 27. Oración por liberación. Necesitan mucha liberación nuestros hijos. Gloria sea al Señor. Dice la palabra en Marcos 9 del 17 al 27. Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a
tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación de incrédulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar traérmelo? Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo diciendo, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sucediéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer los padres a favor de nuestros hijos? Ayuno y oración. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy por nuestros hijos? Estamos en ofrenda al Padre, clamando por nuestros hijos, y sé que nuestro Padre nos está oyendo, ¿verdad? Y van a haber muchas respuestas en esta mañana. Recordemos, hermano, que este género, como les dije, no sale si no es con ayuno y oración. Yo no sé cuál es el caso de tu hijo, cuál es el caso de tu hija. Joven que estás aquí hoy, no sé contra qué estás luchando. Usted, de verdad, lo que sí sé es que estos géneros diabólicos solo salen con ayuno y oración. Yo no sé los jóvenes contra qué están luchando, pero sea cual sea, ¿verdad?, la situación que ustedes están pasando, si ustedes sienten que quieren buscar de Dios, pero no pueden, ahí hay unas fuerzas, hay influencias demoníacas, ¿verdad?, que están estorbando su vida. Y es ahí donde ustedes también, no solo nosotros los padres, tienen que doblar rodillas y tratar de poner cada día más de su parte, ¿verdad? Porque mire que esto es fuerte. Mire, este muchacho echaba espumarajo, caía como muerto. ¿Por qué? Porque cuando hay solamente dos espíritus, o el espíritu de Dios o el espíritu demoníaco, de los demonios, ¿verdad? Y si nosotros no estamos con el espíritu de Dios, entonces nos gobierna el espíritu demoníaco. Y el espíritu demoníaco, cuando nos tiene gobernado, nos tiene como un títere. Han visto un títere, ¿verdad?, que lo agarran y le mueven y le hacen lo que le quieren hacer. ¿Por qué? Porque él no se puede mover solo, alguien lo tiene que manipular. Asimismo manipula al diablo a aquella persona que no está en el espíritu de Dios. Amén. Es por eso que nosotros insistimos tanto, hijos que están aquí, ¿verdad?, que busquen cómo tener esa relación íntima con Jesús, para que entonces el otro espíritu no los controle y no los manipule. Porque mire hasta qué extremo llegaba a este muchacho, caía como muerto, echaba espumas, y ahí es donde vienen las enfermedades mentales, las enfermedades psicológicas. Ahí es donde vienen, si usted le abre puerta y le da rienda suelta al enemigo, cuando se ve quién o lo controla el sistema. ¿Cómo lo controla el sistema? Cuando lo llevan al médico, lo llevan al psicólogo, al psiquiatra, y se vuelve dependiente de esas pastillas adictivas. ¿Por qué? Porque fue desobediente, ¿verdad? Amén. Porque no escuchó al padre, no escuchó a la madre, y así mismo también nosotros los adultos, ¿verdad? Tenemos que creer y confiar en el Señor. ¿Qué dijo la hermana que escuchó la voz y le dijo? Bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios es más que suficiente, ¿verdad?, para ayudarnos a controlar algo que nosotros humanamente no podemos controlar, ¿verdad? Pero tenemos que verdaderamente buscar a Dios y entregarnos a Él de todo corazón. Jóvenes que están aquí, no permitan que el enemigo los lleve al extremo. Vuelvo y repito, memorícense Juan 10:10, que el enemigo dice, no vino nomás que para robar, matar y destruir. Memorícese eso cuando en la escuela un amigo le diga, mira, hermana, bueno, ya no le van a decir hermana, a Lucy o a Matthew, mira, prueba esto, no te va a hacer nada, te vas a
mejor. Esa es una mentira del diablo y que el Señor lo reprenda. El único que te puede hacer mejor, sentir mejor es Cristo. Es tener a Cristo en nuestro corazón. Cuando usted y yo, ¿verdad?, tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos completos. No necesitamos de nada más. También adultos que están aquí hoy y los que están conectados. Tener a Cristo es más que suficiente. No necesitamos de más, ¿verdad? Para que no vengan esos espíritus y no darle puerta. Recuerde que si nosotros le abrimos una puerta a uno, ahí vienen y entran un montón, ¿verdad? Y hacen casa, hacen de su cuerpo una casa, una habitación para el diablo. Pero si nosotros queremos, ¿verdad?, vamos a hacer habitación, pero templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero vuelvo y repito, eso es voluntario. Eso depende, ¿verdad?, de nosotros. Estamos viendo la oración por liberación. ¿Qué es liberación según la Biblia? La liberación según la Biblia es la obra redentora de Dios para rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado, para rescatarlos de la muerte y de la opresión de espíritus inmundos, o sea, liberarlo de las ataduras demoníacas. Y esa es la oración, ¿verdad?, que nosotros los padres también tenemos que estar haciendo por los hijos y los hijos por ellos mismos, ¿verdad? Y cada uno también por nosotros mismos. Estarle pidiendo al Señor que nos libre de todas esas ataduras del enemigo. A veces aún los adultos no avanzamos en el camino de la fe porque estamos atados en alguna manera y tal vez ni cuenta nos damos. Estamos atados en alguna área del pecado, pero como nos estamos deleitando, lo estamos sintiendo bien, nos estamos sintiendo cómodos, ¿verdad?, ahí estamos y entonces no avanzamos, estamos estancados en el caminar con Cristo, ¿verdad? Amén. Es ahí donde tenemos que hacer oraciones más fuertes. No todo el tipo de oración son pasivas, no todo el tipo de oración son de rodillas, no todo el tipo de oración son con los ojos cerrados. Hay oraciones que tienen que ser guerra espiritual porque estamos peleando contra los demonios. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades, contra principados, contra seres del infierno que todos los días están maquinando qué nos van a hacer a usted y a mí. Todos los días están planeando cómo voy a tentar a Nicole, cómo voy a tentar a Lucy, cómo voy a tentar a Matthew, cómo voy a hacer que la hermana Marta se calle y deje de predicar. Todos los días está el enemigo maquinando a cuál espíritu va a mandar y le va a mandar al más pequeño, luego a terminar a mandar el rango más alto, pero usted depende, ¿verdad? Porque tenemos que estar orando todos los días, esas oraciones de liberación. Nosotros los mayores todos los días nos autoliberamos en oración también, ¿verdad? Nos ministramos nosotros mismos liberando en esas oraciones de guerra que de pronto comenzamos pasivos, pero cuando vemos, hasta estamos ungiendo toda la casa porque hasta ahí nos llevó el Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Nos dirán locos, nos dicen locos, lo que quieran, pero esa es la vida del creyente. Porque si es un creyente pasivo, el enemigo dice, ni cosquilla me hace. Pero si nosotros, ¿verdad?, en autoridad le estorbamos, entonces esa es la vida de nosotros. Amén. El propósito de orar por liberación es para que Dios restaure la redención, la relación de nuestros hijos con Él a través de su sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que les permita vivir una vida plena de santidad y de propósito en Cristo Jesús. Ese es el propósito, ¿verdad?, de cada oración, de cada padre, que si el hijo no tiene una relación estable con Cristo, pues pedirle a Dios que restaure esa relación para que el hijo comience a andar en ese camino. También tenemos un último ejemplo en la Biblia. Y esta historia está relatada en el libro de Mateo 15, 21, 28. No lo vamos a leer, ¿verdad? Solo memorícelo para que lo lea en su casa. Esta es la historia de la mujer cananea, también identificada en el libro de Marcos como la Sirofenicia. Ella se acercó a Jesús para suplicarle que sanara a su hija que estaba, dice literalmente, gravemente endemoniada. Así dice, ¿verdad?, el título. Pero en este pasaje vemos que Jesús, para probar la fe de la mujer, le dijo que el pan de los hijos no debía de echarse a los perrillos. Pero ella respondió con gran humildad y fe y le contestó: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y admirado por su respuesta, Jesús sanó a su hija al instante. ¿Por qué? Porque esta mujer tuvo fe.
A veces nosotros, hermanos, nos ofenden en una iglesia, nos rechazan, nos humilla, tal vez porque el hermano no nos saludó, el pastor no nos saludó, y ya venimos y ya decimos, ya no vuelvo a ir a la iglesia porque ahí me trataron mal. Estamos equivocados, porque a usted es un ser humano, yo incluso puedo fallarle a Dios y fallarle a usted, pero Dios no nos ha fallado. ¿Verdad? Es una mala decisión que tenemos, que no la tomamos con fe, porque Dios nunca nos ha ofendido. ¿O hay alguno aquí que Dios lo haya ofendido a alguien? No, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar con fe. Mire, esta mujer le dijo, es para los perros. Y a ella no le importó, ¿verdad? Esa respuesta, pero Jesús lo hizo para probar su fe. Y ella le contestó, aún los perros cogen de la migaja que cae del amo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a usted, venga lo que le venga, pase lo que le pase, ¿verdad? Si lo ofende es otro ser humano que todavía estamos en carne y hueso. Usted créale al Señor, amada iglesia. Amén, no nos divorciemos con Dios porque alguien nos hizo un daño, porque alguien nos maltrató. Mire, esta mujer, el mismo Jesús le contestó así, pero según verdad la historia o lo que uno indaga, no fue para ofenderla, fue para probar su fe. Y a veces Dios va a usar incluso a alguien que nos haga un mal gesto, o a alguien en la misma congregación que nos trate mal, pero Dios está usando a esa persona para ver que tanto ama a Dios. Y usted, hay mucha gente que ahí anda y usted le pregunta, ¿y por qué? No, es que el pastor me hizo tal cosa, no, es que la hermana me hizo tal cosa, y hay... Pero ¿qué culpa tiene Dios de eso? Lo que usted tiene que buscar en congregaciones hay un montón, es lo que más hay, ¿verdad? Lo que tenemos es que seguir perseverando y seguir buscando, porque Dios lo que está probando es nuestra fe, ¿verdad? Amén. En todos estos tipos de oración que hoy hemos visto, nos hemos dado cuenta de la gran misericordia que tiene nuestro Padre Celestial cuando un padre o una madre clama por un hijo. Él nunca nos va a decir no. Él siempre está esperando que nosotros nos pongamos en la brecha a clamar, y Él siempre responderá a nuestras oraciones, ¿verdad? Amén. En su debido tiempo, sí, ¿verdad? Él no sabemos cuánto puede llevar usted, yo no sé cuánto lleva orando por un hijo. Yo, por ejemplo, ¿verdad? Por este hijo que está ahí en Texas, él es conocedor de la palabra, gloria sea al Señor. La palabra de Dios dice, instruye al niño desde pequeño para que cuando sea viejo, ¿verdad?, él venga, esa palabra va a venir a memoria, siempre le va a venir y le va a redarguir, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo lleva usted, pero yo llevo ya tiempo clamando desde que él se apartó y no quiso congregarse más, se preparó para ser líder, íbamos a la iglesia en todo momento y todo tiempo, pero hoy él anda allá afuera, anda atendiendo su propio testimonio, ¿verdad? Eso es lo que yo digo y eso es lo que usted tiene que decir cuando le digan, ¿verdad? Que su hijo, pero estás aquí, pero tu hijo está descarriado, sí. Él anda atendiendo su propio testimonio, porque cuando venga Cristo va a tener de qué testificar, y así usted le cierra la boca a cualquiera, porque usted sabe que está orando y que su hijo, su hija va a venir un día y va a tener que testificar para gloria y honra de Cristo. Así le cerramos la boca al enemigo. Para ir concluyendo, Dios ha delegado autoridad a los padres y les ha dado poder espiritual único, escuche bien, único, para que ellos, ¿verdad?, intercedan por sus hijos. Hay una semilla de fe que nunca se pierde, sin importar la edad que tengan nuestros hijos. Dios nos ha dado poder para seguir clamando, ¿verdad? Y si los hijos están con los pies torcidos, nuestra oración va a ser que aunque tengan 50 años, pedirle a Dios que los enderece y que le dé la oportunidad de ser salvos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Dios hoy nos insta a ser persistente. Dios quiere que oremos sin desmayar, presentando a nuestros hijos en el altar de Jehová todos los días, ¿verdad?, de nuestras vidas y en todo momento. Dios quiere que usted y yo confiemos en Él, porque Él tiene el poder para transformar cualquier circunstancia familiar, ¿verdad?, que estemos atravesando. Cualquiera que sea. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Dígame a alguien, cuénteme a alguien, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Él tiene el poder. No importa cuán hundido pueda estar uno de nuestros hijos en cualquier cosa, en cualquier vicio, en cualquier pecado, siempre y cuando haya una madre o un padre orando,
no perdamos la fe de que Dios tiene suficiente poder para sacarlos del estado en que hoy ellos se encuentran. Amén. Dios es bueno, iglesia, y para Amén. siempre es su misericordia. El enemigo tiene a nuestros hijos en estado de coma. Cuando los hijos están en desobediencia, los tiene dormidos, los tiene en estado de coma, pero Dios tiene el poder para despertarlos. Es el único que tiene el poder. Concluyo con esto, iglesia. Dice en el libro de Éxodo 10, 8 y 11, nos narra la historia de cuando Moisés, ¿verdad?, por orden de Jehová dijo al faraón que tenía que dejar ir, ¿verdad?, a su pueblo, lo tenía que liberar para que ellos salieran y le adoraran en el desierto, ¿verdad? Dios dio esa orden y el faraón se opuso un montón de veces y le dijo no, y volvía a Moisés y no, y entonces le vinieron todas esas plagas, y ustedes ya conocen, ¿verdad?, la historia, que una plaga, que otra plaga, y entonces el hombre seguía con no, ya por último le dijo el faraón, voy a dejar ir a tu pueblo, voy a ir a dejar a los hombres, que iba a dejar ir a todo, pero le dijo a los niños no, a sus hijos no, le dijo el faraón. ¿Y quién es el faraón? Es el diablo, ¿verdad? Representa a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero, ¿verdad?, el Señor insistió y al final salieron todos, ¿verdad? Sabemos. Así es que usted y yo no vamos a dejar a nuestros hijos en las manos del faraón, ¿verdad? El Señor ha dado la orden que todos vamos a marchar y por eso mi casa y yo serviremos al Señor, ¿verdad? Amén. Hay una orden de parte del Señor que nuestros hijos tampoco se van a quedar en manos de Él, en manos del enemigo, y por eso es que hoy, ¿verdad?, cada uno de ustedes tiene allí un versículo, cada uno va a clamar. Quiero que sean específicos, ¿verdad? No es que estemos hoy en oración egoísta, que vamos específicos en el versículo y por lo que vamos a orar, porque el Señor dice que cuando un pueblo clama, Jehová escucha, y cuando Jehová escucha, hay respuesta de parte del Señor para cada uno de nosotros. El faraón no se va a quedar con nuestros hijos, porque la orden fue dada en el cielo que todos vamos a marchar juntos. Amén.